nombre de la patria, se abre la sesión. La señora secretaria da lectura a la cuenta. Entonces, Está reemplazada. Es que está reemplazada. Está reemplazada. Ah, no hay cuenta. O sea, sí, ahora hay cuenta, porque perdón. Sobre la cuenta, entonces. se recibió una nota del Comité de Renovación Nacional mediante el cual comunica el reemplazo para la sesión de hoy de la diputada Osandón por la diputada Luco. Y se recibió una excusa formal del presidente del Directorio de Televisión Nacional para no asistir a la sesión de hoy por razones de agenda. Bien, yo también recibí una llamada del jefe de gabinete del director de presupuestos, excusando al director de presupuestos porque está en una subcomisión mixta. No recibimos formalmente, por lo menos hasta el miércoles, excusa del ministro de Hacienda. Yo quisiera proponer dos cosas. En primer lugar, con el afán de terminar esta comisión en el más breve plazo posible, quisiera pedirles que pudiésemos adelantar el comienzo de esta sesión a las 13 horas. ¿Habría acuerdo? No puedo. Yo no puedo, porque tengo salud. ¿No termina a la 1? Una 5, una 10, y hay que... ¿Y alargarla hasta las 3:30? ¿Sí? Yo también, si tenemos la misma comisión. Bien, entonces la vamos a alargar hasta las 3:30 para poder contar con 2 horas y recibir, porque no nos quedan muchos invitados, ¿no? Luego, yo quiero proponer que, la verdad es que las razones formales que entrega el presidente del directorio para no concurrir, a mí en lo personal no me satisfacen. O sea, no basta aunque diga que tengamos una nueva agenda si ha tenido invitaciones recurrentes todos los lunes y sabe que funciona la comisión. Entonces yo quiero pedir el acuerdo de la comisión para citarlo en virtud del artículo cuyo número no recuerdo, con apercibimiento a través de la Contraloría. A ver, lo hemos hecho siempre que se necesita en virtud del artículo 52, letra C de la Constitución. Bien. Las 4 oportunidades se le ha hecho igual. Una vino, después mandó las respuestas y las otras 2 no ha venido. O sea, ahora lo citaríamos igual, a menos que ustedes ya lo aperciban. O sea, ya se envíe el oficio a la Contraloría. Es que eso es lo que creo que hay que hacer. Si es que un problema de agenda, sabiendo que ha sido citado lunes tras lunes, no es muy verosímil, la verdad. ¿No se puede citar una vez más y si no viene a percibirlo? Bien, de acuerdo. ¿Lo acordamos así? Sí. Bien. Entonces, un último intento, si no, automáticamente despechamos el oficio de la Contraloría. Gracias, diputado Celis, por su propuesta. Yo me tomé la libertad, como tenía la noticia de que no venía el director de presupuesto, intuía lo del presidente del directorio de invitar a los sindicatos, que sé que es del interés de todos los miembros de la comisión. Quiero pedirle a los diputados, si es posible, que me acompañen a este lado de la mesa para poder darle espacio a los dirigentes de los sindicatos, a quienes hagamos pasar de inmediato. Todos los diputados pueden acceder a la respuesta del presidente del directorio que mandó por escrito, están en la web de la Cámara, en el enlace o el link de la comisión. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Yo pensé que No, porque prefiero que sea por unanimidad y no andar votando estas cosas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Quiero agradecerle especialmente porque sé que fueron convidados prácticamente de urgencia o a última hora, y entiendo que están representados los 3 sindicatos acá. Don Roberto Reyes. ¿Don Roberto no ha llegado? Don Juan Cardemil. Don Juan Cardemil y Rodrigo Cid. ¿Cuál es el presidente del sindicato 1? No ha llegado, efectivamente. Pero viene en camino.
Bueno, esta comisión es una comisión investigadora que tiene, siempre digo lo mismo, básicamente tres mandatos. Primero, indagar eventuales irregularidades en la contratación de altos ejecutivos de Televisión Nacional, de acuerdo a información que apareció en la prensa y un informe que se filtró de la Contraloría Interna de TVN. En segundo lugar, indagar esa filtración, que a la luz de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Televisión Nacional es un hecho constitutivo de un delito. Y en tercer lugar, indagar sobre las causas del déficit y a partir de aquello, y la situación financiera de Televisión Nacional, y a partir de aquello formular propuestas y recomendaciones en estos ámbitos. Si bien la secretaria siempre me precisa que eso no está expresamente señalado, no hay comisión que no establezca alguna recomendación. ¿Sí? Ah, no, alguien me dijo el otro día que estamos... No fue. Bien, así que les agradezco. Les voy a ofrecer al tiro la palabra porque ustedes nos cuenten un poquito. Es una comisión que tiene hoy un plazo breve, hasta las 3 de la tarde. Le aviso a los demás que hemos acordado extender el funcionamiento de la comisión de 1:30 a 3:30, diputado Garín, en lo sucesivo. Pero hoy tenemos que terminar a las 3 de la tarde. Entonces le voy a ofrecer la palabra a don Rodrigo Cid. ¿Quiere partir usted? Don Rodrigo, adelante. Señor presidente, bueno, en primer término, agradecer la invitación que nos ha extendido la comisión investigadora. Para nosotros es muy importante que puedan conocer la visión de los trabajadores de la empresa en esta difícil situación que estamos viviendo. Y, en primer término, mandarle un cariñoso abrazo al casi centenar de trabajadores que fueron despedidos el pasado 31 de octubre. Un abrazo para ellos y sus familias en un momento particularmente duro que les toca vivir. Y a continuación voy a hacer lectura de un documento que representa la visión de los 3 sindicatos de la empresa respecto de lo que está ocurriendo en TVN, para que de esta manera puedan ustedes conocer antecedentes que creemos les van a ser de utilidad para desarrollar el trabajo de esta comisión investigadora. El canal público de Chile se encuentra sumido en una profunda crisis económica y de sintonía que nos afecta como trabajadores. Y no solo porque representa nuestra fuente laboral. TVN es una empresa importante para Chile con casi medio siglo de historia y que debe seguir cumpliendo con su misión de conectar al país mediante valores como el pluralismo, la democracia y la defensa de la cultura, la identidad regional, el medio ambiente, la diversidad y el respeto a los derechos humanos. Por esta razón lanzamos hace poco tiempo en redes sociales la campaña TVN Importa y apoyamos con fuerza el proyecto de ley que aprobó tanto la capitalización como la creación de una señal cultural. Este complejo escenario, agravado por el reciente despido de casi un centenar de trabajadores la semana pasada, fue provocado por malas decisiones y evidentes problemas de gestión, por la falta de talento y capacidad de los encargados de administrar la empresa para anticiparse y adaptar a TVN a la nueva realidad de la televisión en Chile y el resto del mundo. Ciertamente la crisis global de la industria influyó también en este descalabro económico. Todos los canales, excepto Mega, presentan resultados económicos negativos desde el año 2014. Y en este periodo TVN registra pérdidas por 56.409 millones de pesos. Desde esa fecha, además, el canal público se encuentra en el 4º lugar de rating y mantiene una deuda que supera los 40.000 millones de pesos. Como información de contexto, es posible mencionar que el 31 de diciembre de 2014, TVN reportaba una caja en efectivo por 34.670 millones de pesos y en solo 12 meses la cifra disminuyó a 8.600 millones de pesos. Ese pozo de dinero disponible se gastó casi íntegramente en cubrir el déficit del año 2015, que superó los 25.000 millones de pesos en pérdidas. Esto tuvo como consecuencia directa el despido de 400 trabajadores. Y más allá de que los nuevos programas puestos en pantalla este 2018, como Rojo, Carmen Gloria, Tu Servicio y Llegó Tu Hora, han tenido una solo aceptable respuesta por parte del público, durante el primer semestre del año, TVN anotó pérdidas por 9.025 millones de pesos, lo que corresponde a más del doble de las registradas en idéntico periodo del año 2017, donde la cifra alcanzó los 4.335 millones de pesos en pérdidas. Esto tuvo como consecuencia directa el despido de casi un centenar de trabajadores el pasado 31 de octubre. Esta medida, tremendamente dolorosa para los trabajadores, no vino, sin embargo, acompañada de una rebaja de sueldos por parte de ejecutivos y rostros del canal, algo que podría ayudar ciertamente a equilibrar las finanzas de la empresa. Por tanto, no resulta creíble el lamento esbozado por la Administración en cuanto a los despidos mediante un comunicado interno.
Aunque la irrupción de nuevas plataformas con una amplia oferta de contenidos informativos y de entretención provocó un fuerte cambio en la industria de la televisión abierta con las consecuencias ya conocidas, TVN aún mantiene una estructura similar a la que tenía en el año 2014, con un entramado de direcciones, subdirecciones, gerencias y subgerencias, propio de los años de la bonanza económica y que suma un total de 23 ejecutivos. En marzo de este año, la remuneración bruta correspondiente a la alta dirección de la empresa ascendió aproximadamente a 250 millones de pesos. A su vez, las rentas de los principales ejecutivos que se encuentran publicadas en la página web no han variado significativamente en los últimos años. Se trata de sueldos que van desde los 12,9 a los 18,34 millones de pesos brutos, más la llamada gratificación mensual garantizada que equivale a un sueldo adicional que se paga dividido en 3 durante los meses de marzo, septiembre y diciembre de cada año. A modo de ejemplo, el actual director ejecutivo recibe una remuneración de 18 millones de pesos, mientras que su antecesora, por el mismo cargo, tenía un sueldo de 14.243.607 millones de pesos mensuales. A esto se suma que existe un grupo de 15 personas entre rostros y cargos superiores, sobre el cual se desconocen los montos pagados por concepto de remuneración. A modo ilustrativo, en julio del año 2012, TVN levantó a un conocido animador desde Mega. Según información confiable obtenida por la dirigencia sindical, el conductor llegó al canal público por un sueldo mensual de 23 millones de pesos. Ante la falta de proyectos y la crisis que ya comenzaba a sentirse, la figura terminó dejando la estación a fines del año 2015. A esto se suma el caso de una conductora de noticias que anunció públicamente en una revista que se iba a tomar un año sabático en Europa y que, por tanto, renunciaba al sueldo y al canal. Lo que no se sabía era que la administración de TVN le había ofrecido un contrato como corresponsal a todo evento, con un sueldo cercano a los 5 millones de pesos. Todo esto con un canal prácticamente quebrado y mientras se discutía la vital inyección de recursos en el Congreso. Solo la presión de los trabajadores permitió revertir una decisión absurda que habría debilitado aún más las escuálidas arcas del canal público. El equivalente a la cuarta parte de todo lo que gasta el canal para financiar los sueldos de casi 1.000 trabajadores lo reciben solo 23 ejecutivos. Para disminuir la brecha salarial se hace urgente una revisión de la malla de cargos y escala de remuneraciones del canal público, tarea que ha sido postergada en múltiples oportunidades a pesar del compromiso suscrito por la empresa en el contrato colectivo vigente firmado con los sindicatos. Y en este contexto no parece razonable que ningún ejecutivo ni rostro de TVN reciba un sueldo mayor al del presidente de la República por fijar un parámetro objetivo. Sería además una fuerte señal para el resto de la industria, donde a pesar de los recortes de personal y la reciente externalización de funciones en Canal 13, por ejemplo, se siguen pagando sueldos millonarios a conductores y ejecutivos que se encuentran completamente alejados de la realidad del país. Una política de efectos perniciosos tanto en el clima interno como en los balances económicos que vienen mostrando las estaciones de televisión abierta, porque todos los canales, excepto Mega, registran pérdidas en los últimos años. La Ley 21.085, aprobada por el Congreso Nacional, establecía la entrega de hasta 47 millones de dólares por concepto de capitalización. Y decimos establecía porque finalmente la inyección de recursos autorizada por el Ministerio de Hacienda será por menos de la mitad, 22,3 millones de dólares. De esta manera, proyectos clave para el futuro del canal y que estaban descritos con detalle en el protocolo de inversión presentado por el directorio de TVN ante el Parlamento quedaron sin financiamiento, como la renovación del sistema de edición y redacción de noticias, la automatización de noticieros y el reemplazo de cámaras, micrófonos y otros equipos fundamentales para la producción de contenidos. Además, se rechazó la adecuación competitiva que contemplaba, entre otros puntos, recursos para el diseño y ejecución de un plan de retiro programado y voluntario en conjunto con los sindicatos. Esto, que fue motivo de críticas por parte del Gobierno y también de parlamentarios, tuvo como consecuencia directa, por ejemplo, que uno de los camarógrafos de prensa y quien fue uno de los profesionales que registró las históricas imágenes del bombardeo a La Moneda tenga que seguir trabajando y no pueda jubilarse con el reconocimiento que se merece por los 49 años de servicio al canal público. Y por el contrario, la empresa despidió la semana pasada a casi un centenar de trabajadores, la gran mayoría de los cuales quería seguir y podía seguir aportando a TVN.
Como dato anexo, podemos mencionar que la Administración pagará en los próximos días o semanas casi 250 millones de pesos como indemnización a un ejecutivo recientemente cesado en sus funciones. Pero a todos los trabajadores de planta desvinculados el pasado miércoles 31 de octubre, el canal les aplicará los topes legales, tanto por años de servicio, 11, 21 o sin límite según corresponda, como por monto máximo permitido, 90 UF, equivalente a 2.464.000 pesos. ¿Cómo se entiende esta situación de privilegio para un selecto grupo de ejecutivos que se ha consolidado en los últimos años sin ningún tipo de pudor, pagando cifras estratosféricas? Solo a modo de ejemplo, queremos citar el caso ocurrido con motivo de la contratación de un gerente de recursos humanos. El contrato se firmó el 1 de enero de 2012 por un monto de 6.350.000 pesos de sueldo, pero en el mismo documento se establece el pago de un bono especial por 13.333.333 pesos el 31 de enero de 2012, el mismo mes en que el gerente fue contratado. Cabe preguntarse cuál es la razón de ese bono, porque dificulto que sea por cumplimiento de metas y que una persona pueda cumplir metas en menos de un mes de trabajo. Además, se consigna en este contrato que por término de la relación laboral, por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, por necesidades de la empresa, no regirá tope alguno para calcular su indemnización. Esto solo viene a confirmar la abismal diferencia en las condiciones de contratación, trabajo y finiquito que existen entre la plana ejecutiva y la planta de trabajadores de TVN. Un tema de la mayor gravedad y que nos preocupa y debería preocupar también a este Parlamento es que detrás del decreto firmado por Hacienda y que autorizó la capitalización parcial de TVN podría esconderse un intento de comenzar con el proceso de privatización del canal público. Y esta inyección de recursos podría ser en realidad un salvavidas de plomo para la estación pública, porque no es casualidad que solo se financien las impresiones necesarias para la conversión digital de 238 antenas que permitirán llegar al 92% de la población por vía terrestre y al 100% por vía satélite. Para los privados sería ideal que la modernización de la red de televisión digital se pague con fondos públicos para después traspasar la administración y explotación de este negocio a terceros. Mientras, al mismo tiempo, se rechaza la entrega de casi 25 millones de dólares vitales para invertir en tecnología, capital humano y programación, como si el objetivo final fuera estrangular a la empresa para que siga endeudándose con la banca y termine cayendo por el despeñadero cuando no pueda cumplir con sus compromisos financieros. En este sentido, formulamos un llamado a cautelar que aquello no ocurra, porque sería el comienzo del fin de Televisión Nacional de Chile. Este escenario se ve potenciado por la decisión de la Administración de renunciar expresamente a la producción de contenidos propios y apostar por la externalización de funciones en espacios donde siempre brilló el talento y la creatividad de los trabajadores de TVN. El actual modelo de canal público, que si bien fue exitoso durante décadas, se convirtió en una compañía deficitaria que pierde alrededor de 1.000 millones de pesos todos los meses y además poco relevante, que entró en una crisis incluso de su identidad misma y que amenaza seriamente su continuidad a futuro. Y con el fin de recuperar la importancia de TVN para la sociedad chilena, se hace necesario el diseño de un nuevo canal público que, además de ser influyente, competitivo y viable en términos económicos, se convierta en un ejemplo de organización. Una empresa pública que responda a demandas actuales como austeridad, reduciendo y fijando un límite para las rentas más altas, transparencia, terminando con la opacidad que existe respecto del costo tanto de la plana ejecutiva como de los rostros, quienes en su gran mayoría trabajan bajo la figura de la EIRL, como una empresa, siendo que es una persona natural que presta un servicio, un trabajo como el resto de la planta del canal. Y por su condición de canal público, a TVN se le exige más que a ningún otro canal de televisión abierta. Y con justa razón. Por lo mismo, esto puede representar una oportunidad para marcar la pauta en otros temas, donde los demás canales no tienen interés en innovar, pero que son materias que la ciudadanía, la clase política y los movimientos sociales han levantado como prioridades para hacer de Chile un país más justo, más equitativo y más transparente. En esta coyuntura histórica, aspiramos a que TVN se convierta en un modelo dentro de la industria televisiva y también en un referente para las demás empresas públicas que son propiedad del Estado de Chile. Señor Presidente, gracias por el tiempo y quedamos disponibles para responder preguntas, responder comentarios, lo que usted estime. Muchas gracias. Bienvenido, Roberto. Entiendo que esta es la presentación conjunta de los sindicatos, entonces vamos a aprovechar bien el tiempo
Y le voy primero, perdón, un tema que se me olvidó. Como se excusaron tanto el director de presupuesto se excusó, el ministro de Hacienda no asumimos qué pasó, propongo reiterarles la invitación para la próxima semana. Y en el caso particular de Hacienda, enviar un oficio para que se nos indique el fundamento de la decisión de la capitalización. Porque yo tuve acceso al informe en Derecho del profesor Zapata y efectivamente hay una duda si la ley autoriza, si la desvinculación constituye una inversión. Eso efectivamente es un tema en debate. Yo había llegado a la conclusión la semana pasada, perdónenme que tomé la palabra unos minutos, que la adecuación competitiva entendida como un programa de retiro voluntario era una inversión para Televisión Nacional, dado que hay mucha gente que efectivamente no tiene límites de indemnización. Esa gente es costoso despedirla y TVN no tiene recursos hoy día. Pero al parecer el informe en Derecho fue categórico en esto, pero usted habla de otros proyectos que no habrían sido, que son de inversión, como renovación del equipo de prensa. Entonces, si le parece a la Comisión, oficiaríamos al Ministerio de Hacienda para que nos dé los antecedentes respecto de qué se capitalizó y qué no se capitalizó y por qué no se capitalizó. ¿Habría acuerdo? Y les reiteraríamos la invitación para la sesión siguiente tanto al director de presupuesto como al ministro de Hacienda. ¿Presupuesto? Sí, es citación. No es invitación, es citación. Bien. Diputado Garín. Gracias, presidente. Buenas tardes. Agradecer primero a nuestros invitados la presentación tan clara, concisa y valiente, considero yo, en los juicios que emiten. Manifestar la preocupación que tenemos, presidente, imagino que represento el sentir de todos los diputados de la comisión por lo que puede ser una política de estrangulamiento que estaría viniendo desde el Gobierno hacia la Televisión Nacional de Chile. Creo que es importante remarcar el hecho de que si TVN hace una capitalización en materia de antenas y en materia de hardware, digámoslo así, de instalación a lo largo de todo Chile, y luego esto es privatizado, el negocio para las estaciones privadas es tremendo, porque el Estado le estaría colocando la inversión basal, ¿verdad?, los costos hundidos que significa la adecuación tecnológica, y luego estos se privatizan y pasan a ser un commodity en el mercado. Presidente, también reiterar la preocupación que existe en esta comisión y que varios diputados lo han mencionado sobre la contratación en Televisión Nacional de Chile. Yo entiendo que los sindicatos que están acá representados están constituidos de la manera que lo establece el Código del Trabajo. Por ende, aquellas personas que no están constituidas con contrato en base al Código del Trabajo no están representados en sindicato y están en una situación distinta. Yo no logro tener precisión de cuántas personas son las que están fuera de este marco sindical. Y enseguida, presidente, volver a insistir sobre el punto de el secreto de las remuneraciones. Nuestra comisión avanza y avanza y avanza y seguimos tocando en el mismo punto, y ese punto me parece que es clave, porque si se está estableciendo que en TVN hay una política de secreto en las contrataciones, en las remuneraciones en específico, y aparte se nos está diciendo que hay varias políticas de contratación, porque el otro día, la sesión anterior, se nos explicó que había varios mecanismos de contratación. Lo que hay en el fondo es una suerte de telón oscuro, de las contrataciones de TVN, que si no lo descubrimos y lo vemos en lo que significan las cifras reales, lo que estamos haciendo es perpetuar una práctica que de los mismos sindicatos están rechazando. O sea, yo lo que escucho de Rodrigo Cid es que hay un rechazo de los sindicatos a esta política de secreto en las contrataciones, en particular de las IRL. Entonces, me gustaría que sigamos conversando esos puntos, porque si no llegamos a algún puerto, creo que es un mal antecedente para esta comisión de que no nos manifestemos con claridad. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Vamos a juntar todas las preguntas para que ustedes tomen nota. Entonces, ¿diputado Celis? Sí. Diputado Celis. Buenas tardes, su intermedio, presidente. Adelante. ¿Cómo partir? A ver, primero señalar que en el tema de los altos ejecutivos yo tenía esa información, que no eran tan solo 4 que salen publicados en la página web, que eran más, y por eso yo le solicité al Consejo de la Transparencia que pidiera el mandato, donde le entregan aquellas funciones que tienen los otros 4 ejecutivos, o son muy similares, para
saber el total de los ejecutivos que hay en TVN y cuál es la remuneración de cada uno. Eso está solicitado y fue admitido y está en pleno proceso, y espero que el Consejo de la Transparencia me dé la respuesta lo más rápido posible. Lo segundo, yo tengo una duda y yo les quería preguntar a ustedes. Yo de verdad que encuentro indecente el nivel de sueldo de los ejecutivos, sobre todo por la actual situación que está hoy día TVN. Además, hay un compromiso que la misma ley le exige a TVN, que es publicar en su página web el compromiso de televisión en su función pública, algo más o menos similar. Y ellos mismos se obligan a transparentar los rostros de lo que ganan los ejecutivos y los rostros. Está en el artículo 3 de la nueva ley. Entonces, lo que yo no entiendo, más allá de discutir el tema de los 25 que faltan por el tema de la capitalización, cómo el gobierno entrega una cantidad de dinero cuando hay un acuerdo, insisto, hay un acuerdo del directorio que está publicado en la página web y se condice con el artículo 3 de la ley, y supuestamente este cumplimiento de la misión pública tiene que ser un fiel reflejo a la realidad presupuestaria del canal, como también tiene que ser un fiel reflejo a la transparencia en cuanto, insisto, a lo que ganan los trabajadores más los rostros y ejecutivos. Yo quiero dividirlo en tres: ejecutivos, trabajadores y rostros. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. Pongámonos en la situación que, no sé si será mediante una modificación de la ley o convenciendo al director de presupuesto, que entregue el resto de los 25, porque yo tengo entendido que no los entrega porque por adecuaciones competitivas ellos no entienden que estén comprendido este retiro voluntario. Pero pongamos que este Congreso lo convence. Hay una interpretación y lo hacen con un retiro voluntario que en definitiva no es despido, sino que es gente que en verdad, como tú mismo dices o usted dice, que llevan años de años y lo único que quieren es irse con una indemnización justa. Solucionamos ese problema. Yo les quería preguntar a ustedes, ¿cómo ven, sumando los 56.000 millones en pérdida, los 50 millones de dólares en deuda, cómo ven ustedes la supervivencia de TVN? Porque a mí me preguntaron hoy día por si quería un canal público o un canal privado. Yo dije, yo me la quiero jugar por un canal público. Pero como veo a TVN hoy día, me parece que es imposible por los sueldos que hay, por las deudas, por las pérdidas. Entonces, como ustedes son dos trabajadores y están al interior del canal, les quería hacer la pregunta a ustedes, si fueran los ejecutivos, ¿qué medidas tomarían para que de verdad el canal funcione en su misión pública y que en definitiva no se produzcan estas pérdidas millonarias más esta acumulación de deudas? Eso. Gracias. ¿Alguien más? Bien, yo voy a asumir algunas preguntas. Les tengo que hacer algunas que son de rigor, que se las hago a todos los invitados. ¿Qué antecedentes tienen ustedes respecto de la negociación del contrato de Jaime de Aguirre como director ejecutivo y de supuestas cláusulas secretas? O secreta era la expresión, ¿no? ¿Qué antecedentes tienen ustedes respecto de la filtración del informe de Contraloría, de la Contraloría Interna de Televisión Nacional? Quiero hacer una precisión. La ley establece la publicidad del sueldo del director ejecutivo y de otros 3 altos ejecutivos. Por tanto, ese no es el problema. El problema es la filtración del informe de auditoría, en una parte. Luego, yo seguí atentamente su exposición y quiero preguntarles algunas cosas. ¿Cuáles fueron las malas decisiones y los problemas de gestión que estuvieron presentes en esta crisis? Ustedes también hablan del contexto de la crisis de la industria, pero saltémonos eso, vayamos directamente a lo que ustedes señalan como mala decisión y problema de gestión. Hablan de la trama burocrática y ejecutiva, diferencias de contratación entre la trama ejecutiva y los trabajadores. Explíquenos un poquito más de esto. Y cuarto, quinto, a esta altura no sé,
yo debo expresar una cierta duda, no una duda, porque yo mismo le representé acá al presidente del directorio que el documento de compromiso de la misión pública, que es un mandato legal, no puede ser modificado. Y yo creo que se pegaron un tropezón, se hicieron una autozancadilla, porque después de la exposición del director de ejecutivo, a mí por lo menos, y conociendo un poquito Televisión Nacional y la industria, claro, yo tengo la impresión de que el problema, y por primera vez lo identifico así, está en la trama burocrática y ejecutiva, más que exclusivamente en el nivel de las remuneraciones y en la publicidad de las remuneraciones. Voy a poner un ejemplo. Si se cumpliera lo que usted dice, que ningún ejecutivo ni rostro ganaran más de lo que gana el presidente de la República, ese sería un dato objetivo para la competencia y es cosa de ponerle un 10% más y levantar cualquier ejecutivo, Entonces, ¿cómo se resuelve este problema de competitividad? Porque es conocido, ustedes lo mencionan ahí, que hay grúas que operan y se van captando a los, probablemente Effelbein, que se fue de TVN sin pena ni gloria y hoy día en el mercado vale mucho más. Y eventualmente objeto de una grúa, y eso significa poner más sobre la mesa, y la industria está sobrevalorada. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Porque si nosotros pusiéramos una ley, ninguno podrá ganar más de eso. Usted le entrega un dato objetivo a la competencia de cómo tiene que levantar a un ejecutivo o un rostro. Entonces, ahí hay un asunto que no es fácil de resolverlo. Y también respecto de la publicidad, aunque yo creo que la publicidad de sueldos y salarios en TVN es excesivamente restringida. Esa es mi opinión. O sea, 4 cargos es como muy poquito, de no sé cuántos son. Usted hablaba de 23 ejecutivos. Entonces, pero ustedes conocen bien el sistema. Usted sabe que le tengo especial cariño a Televisión Nacional por razones de índole personal y familiar. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Qué es lo que asegura que TVN no sea devorada por la competencia? Y finalmente, la pregunta de rigor que le hemos hecho a todos es, ustedes saben que había en el proyecto original un modelo distinto de gobierno corporativo, que lo desbinominalizaba y lo profesionalizaba. Si ustedes tienen una opinión respecto del tipo de gobierno corporativo, particularmente a la luz de las 2 últimas crisis, la renuncia a 3 directores, la pelea de barrio del actual directorio, más el hecho de que el directorio hoy día está siendo objeto de una investigación en sede penal. Entiendo que por una denuncia hecha por ustedes, ¿no? ¿Sí? Y respecto al modelo de financiamiento. El proyecto de ley abrió la puerta al endeudamiento TVN, que es una vía más autónoma que la de la asignación presupuestaria. Pero el proyecto original establecía que la misión pública TVN debía ser financiada con recursos públicos de TVN, o sea, con la ley de presupuesto. Eso incluía la señal internacional, las señales regionales, incluso la señal 24 horas, el canal cultural, que duda cabe. Y yo siempre escuché a TVN, desde Carmen Gloria López hasta Jaime de Aguirre, contradecirnos respecto de que eso efectivamente podía afectar la independencia del canal. Yo me he convencido que puede serlo. Lamentablemente puede serlo. Sí, es lo que puede estar ocurriendo hoy día, aunque yo voy a hacer un full disclosure, como diría nuestro maestro de lobby, Renato Garín, No, usted. No, pero usted, yo el que sigo. Y la información que yo tengo, y sé que el diputado Celis Portugal no la dijo, es que el gobierno está dispuesto a poner estos recursos en glosa presupuestaria. Y si es así, uno puede respirar aliviado. Por eso es que queremos saber exactamente qué es lo que dejó fuera, porque si dejó fuera solo indemnizaciones, bueno, eso se puede resolver. Pero no hay claridad sobre el modelo de financiamiento. Yo les pongo 2 sobre la mesa, para que opinen. Ley de presupuesto bianual, que sabemos que es segundo, un modelo plurianual como el que nos planteó el presidente del directorio, que no es una mala idea, se está pensando, por ejemplo, para la defensa, o el modelo español, que en algún momento Anatel manifestó disposición, que es que los canales privados paguen un canon a cambio de que TVN
salga de la publicidad total o parcialmente. Eso tiene que ver con lo que ustedes hablan de una televisión influyente, competitiva y viable. O una otra alternativa, un impuesto específico. Algunos dicen que no existe, pero si existe el impuesto específico de la minería y el impuesto específico de los combustibles, ¿cómo no puede existir un impuesto específico para financiar la televisión? Siempre se nos puede ocurrir alguna idea. Le ofrezco la palabra. Nosotros nos extendimos mucho las preguntas, ustedes tienen el mismo derecho, pero con conciencia del tiempo. Les voy a poner el reloj para allá, al ajedrez. Vamos a ir respondiendo a las preguntas, señor presidente, sin perjuicio que podemos también complementar con Roberto y con don Juan algunos antecedentes adicionales. Respecto de lo que consultaba el diputado Garín, hoy día TVN tiene una sindicalización que es cercana al 80%, sindicatos que están integrados en su totalidad por trabajadores de planta de la empresa. Los pertenecientes al llamado rol privado, llámese ejecutivos o rostros, tienen en sus contratos la particularidad de que se cita el artículo 305 del Código del Trabajo, que les impide negociar en forma colectiva. Tanto en el caso de los gerentes como los ejecutivos y también, bueno, los rostros son una figura distinta porque tienen la condición de empresa, ¿cierto? Pero ese es el porcentaje de sindicalización en el canal. ¿Cuánto, perdona? Cercano al 80%. Respecto de las condiciones de contratación, hemos visto y lo hemos hecho saber también al interior del canal, sentimos que más allá de que un número considerable de trabajadores de la empresa, llegado por mérito propio, por sus propios esfuerzos, talentos, capacidades, es indudable que también hay un número no menor, sobre todo en cargos superiores, que han llegado por la vía del amiguismo, porque son conocidos de los gerentes, porque han trabajado con los gerentes en otras empresas y podemos dar una gran cantidad de ejemplos. Y eso básicamente es un elemento que ha pesado durante buena parte del desarrollo del canal, en particular en los últimos años. Hemos visto que, por ejemplo, la plana o ex plana prácticamente ejecutiva de televisión hoy día está en Televisión Nacional. Por tanto, se da cuenta de que algún elemento tiene que estar pesando más allá del talento o la capacidad que pueda tener la persona que se integra a TVN. Sin duda que hay componentes que tienen que ver con la confianza de aquel que va a trabajar al lado de un ejecutivo, pero también creo yo que se ha mirado poco o no se ha mirado suficiente al frente interno para ver si hay personas con capacidades para poder asumir en rasgos, en puestos de mayor responsabilidad o mayor toma de decisiones, porque si algo sabemos quienes trabajamos en Televisión Nacional es hacer justamente televisión. Por tanto, sentimos que muchas veces la experiencia que tienen nuestros compañeros, nuestros trabajadores no ha sido debidamente tomada en cuenta y se ha privilegiado traer a la persona conocida, a la persona que ha acompañado durante buena parte del desarrollo profesional de un gerente en otro lugar, y se ha mirado en menos, por decirlo de alguna manera, el tiraje interno, fomentar que los propios trabajadores puedan llegar a cargos donde puedan, a su vez, volcar la experiencia que han acumulado a lo largo de todos estos años. Respecto a la cantidad de ejecutivos, el número que se menciona ahí es de 23 personas. Son posiciones que han variado levemente en los últimos años, como preguntaba también el diputado Celis. En algún momento fueron 25, en algún momento fueron 26, hoy día son 23. Y el dato revelador, aunque no conocemos el detalle de los sueldos de cada uno de ellos, es que si el canal gasta 1.000 millones de pesos los sueldos de los 1.000 trabajadores, gasta la cuarta parte de eso en solo 23 personas. Por tanto, les da una idea de la proporción que existe respecto de las remuneraciones en el canal. Respecto de la supervivencia TVN, bueno, tal vez esta puede ser una oportunidad. Hablamos de que es una coyuntura histórica, tenemos una ley que ha sido aprobada hace poco, con una capitalización que se ha entregado en forma parcial. Yo creo que esta comisión también puede ser la instancia para discutir qué televisión pública creemos que es necesaria para el país. Y a su vez, una vez despejada esa interrogante, podemos pensar cuál es el tipo de financiamiento que esta empresa requiere. Tiene que seguir buscando el financiamiento por la vía de la venta de publicidad, compitiendo con los otros canales. Tiene que recibir un financiamiento mixto por parte del Estado para cubrir cierta programación que no es atractiva en términos comerciales porque no rinde en términos comerciales, como la enorme deuda que la televisión abierta tiene con el público infantil, con la demanda por mejor programación de corte cultural.
que hoy día solo lo que tenemos es los aportes del Consejo Nacional de Televisión, que además se reparten entre todos los canales por la vía del concurso. Yo creo que Televisión Nacional puede ser una excelente plataforma para que además productoras independientes, donde hay talento, puedan exhibir su trabajo en la pantalla del canal público. Yo creo que es una discusión que siempre se ha mirado con recelo, porque nosotros como trabajadores compartimos que la vía que se vaya a definir no tiene que afectar un principio que es fundamental, y que es el principio de la independencia del canal, en particular en términos informativos. Porque si usted me dice que tenemos que ir todos los años a discutir la glosa presupuestaria, nos van a decir, ok, yo lo voy a aprobar el presupuesto, pero yo no quiero que me haga un reportaje de este tema, o no me gustó el reportaje que hizo el año pasado. Entonces nos vamos a ver con un compromiso serio en términos de independencia, en particular en el área informativa, que es la más sensible. Y yo creo que un canal que no es creíble en términos informativos no sirve mucho, aunque sea un canal público. Yo creo que en América Latina, de hecho, no hay buenos casos, no hay buenos ejemplos de canales públicos que sean creíbles, que sean respetables, que sean valorados por la ciudadanía. En algún momento la televisión pública argentina compró Los Goles, se llamó Fútbol para Todos, con una inversión gigantesca que fue un despilfarro de plata que hizo el kirchnerismo, espantosa, para dar pantalla y también para pasarle la cuenta al grupo Clarín. Yo creo que nadie de los que están en esta mesa queremos eso para Televisión Nacional. No, Víctor, yo creo que Víctor puede ser fanático del fútbol, pero yo no sé si le interesa que por la vía de los recursos del Estado compremos Los Goles para transmitirlo. Yo creo que eso es materia además de otro proyecto que está avanzando. Si fuera ejecutivo de Televisión Nacional, ¿qué haría? Me dice usted, diputado Celi. Lo primero que haría es que, para validar que estoy despidiendo a 100 trabajadores o a 200 trabajadores, me bajaría el sueldo. Y tendría un gesto que le dé cierta legitimidad a un proceso de exoneración masiva de trabajadores. Yo creo que hay que tener cierta cuota de también de reflejar un compromiso con lo que es trabajar en un canal público, porque si yo quiero forrarme, como se dice, llenarme de millones, bueno, hay otros canales privados que tienen billeteras bastante generosas para financiar los sueldos que se le ocurra a la persona pedir. Y ojo que yo no estoy cuestionando que una persona gane un sueldo X. El problema es que se lo paga. Y si acá estamos viendo que el canal público el que está pagando sueldos de esa magnitud y que en paralelo tiene que pedir un salvavidas para poder seguir operando, a mí me parece que hay una inconsistencia ahí. Y me parece que eso, además, hace que se pierda legitimidad, como digo, de que uno ve que se está sacando a trabajadores desde maquilladoras. Hoy día hablaba en la mañana con una maquilladora que llevaba casi 20 años en el canal, que ganaba 300.000 pesos. Ha sido despedida. Y ningún ejecutivo ha tenido la grandeza de decir, ok, vamos a hacer un plan de shock porque es necesario para que el canal siga existiendo. Pero hagámoslo y que sea doloroso para todos, porque si a mí me dicen en un comunicado interno que estas decisiones son dolorosas, a los gerentes no les ha dolido nada. Los gerentes siguen ganando los mismos sueldos, siguen con las mismas condiciones. Algunos de ellos tienen pactado volar en clase ejecutiva por más de 5 horas y eso no se les ha revocado. Por tanto, yo no veo dónde está la coherencia de todo este plan de shock que se ha llamado. Respecto del caso del contrato del director ejecutivo, acá voy a entregar lo que yo sé. Cuando se conoce esta noticia, creo que fue publicada un día lunes, no recuerdo exacto la fecha. El primer antecedente que tengo yo es que por vía telefónica me llama una persona la noche antes, me dice que va a venir una noticia que es muy complicada y que va a provocar mucho ruido tanto interno como externo, sin decirme con mayor detalle de qué se trataba. ¿La persona es un medio? No, una persona que trabaja en Televisión Nacional, que ocupa un cargo importante. Me dice... ¿No nos puedes decir el nombre? Que prefiero no decirlo porque fue una información. Claro, es que fue justamente una conversación en términos privados, o sea, y fue más bien por la relación personal que existe que una fuente de carácter oficial. Lo único que puedo decir es que era una persona que estaba bien informada porque sabía el día antes que venía esta noticia. Y me da cuenta de que viene una información que va a comprometer y que va a provocar una grave crisis en el canal y también que va a ser un escándalo público. En ese momento, ¿y por qué no le digo el nombre? Porque tampoco me da cuenta de qué es lo que viene. Me dice, va a pasar esto, va a ser un problema grave el que se va a producir. Hay mucha preocupación interna, me dijo, en quienes conocen esta información, de que iba a venir esta noticia publicada al día siguiente. En paralelo al día siguiente, bueno, se publica, de hecho, el informe de Contraloría, que ustedes lo deben tener, que salió publicado en la radio Bio Bio. En paralelo, a mí un periodista me dice que tiene una copia del contrato del director ejecutivo. Yo le dije, ¿es efectivo?
sí, te la voy a mandar porque es así, me llegó. Por tanto, ¿cómo lo consiguió él? Tampoco lo puedo decir porque es parte del secreto profesional. Estamos hablando de un periodista que le llega esta información. Me parece grave, evidentemente, que se filtre además un documento que contiene información de carácter confidencial. Nos pueden gustar los montos, no nos pueden gustar los montos, las condiciones, pero es una información confidencial. Por tanto, en lo que a mí respecta, yo llevo cerca de 15 años en la empresa, que algunos llevan más. Yo nunca había visto una filtración de esta magnitud. Además tan burda, parece que son documentos, algunos de ellos prácticamente originales, que ni siquiera son copia de copia. Y sin duda que es algo que me ha llamado la atención. ¿Nunca había ocurrido algo así? No, yo no tengo conocimiento acá, probablemente después algunos de... Sergio integró el directorio como representante de los trabajadores. No recordamos un incidente así de esta magnitud, la verdad que no. Respecto de las malas decisiones que se han tomado, yo le voy a dar solamente algunos ejemplos para no extenderme mayormente. Yo creo que gran parte de los graves problemas que hoy día afectan a la televisión nacional tienen su origen en que muchas veces el directorio del canal se ha convertido en el escenario de batallas políticas, donde hemos visto que ha llegado un presidente del directorio, probablemente mandatado con el afán de remover al directorio ejecutivo, y como no tienen los votos para hacerlo, comienza una suerte de guerrilla o derechamente una guerra sucia para tratar de desestabilizarlo y poder marcar el poder que tiene el directorio sobre el directorio ejecutivo. Vimos lo que pasó con el tema de la disputa entre el expresidente Uriarte y Mauro Valdés. ¿Cuál fue la consecuencia directa? Que se estaba renegociando el contrato de la directora general de teleseries del área dramática. Finalmente, es evidente que si uno ve que hay tal situación, de alguna manera, de desgobierno interno, ella prefirió irse del canal y eso provocó un descalabro en el área. Y ahí yo creo que la autocrítica que falta es por qué el área dramática dependía del talento de una sola persona. Y fueron posteriormente todos migrando a la competencia. Y ahí voy con otra parte de las consultas que habían formulado, que se refiere a los topes de sueldo. Cuando se produjo la salida de María Eugenia Rencoret, ella tenía un sueldo altísimo, probablemente porque producía teleseries que para el canal eran uno de los 3 pilares que tenía en esa época, que eran las teleseries, el matinal y las noticias. Eran los 3 pilares de Televisión Nacional y se rompe uno y empezó a coger la mesa con las consecuencias que ya conocemos. Y ahí, aunque no había tope de sueldo ni nadie tenía la limitación de una remuneración como la del presidente de la República, la competencia maneja esa información. Así como nosotros tenemos chat de amigos en el WhatsApp, probablemente también hay un chat de ejecutivos de la televisión y no es para nada difícil averiguar cuánto gana el de la competencia. Por tanto, yo creo que eso no debería ser un elemento que pese a la hora de definir si yo voluntariamente decido trabajar en el canal público. Yo creo que también tiene que haber un componente fuerte respecto del compromiso que siento yo por trabajar en una empresa de esta naturaleza, que no voy solamente a ganar plata, sino que además voy a cumplir una misión que es importante para el país. Si no, probablemente esta comisión no existiría. Si TVN no importara, no estaríamos acá probablemente. Ya eso voy cuando hablo respecto del tema de los sueldos y la competitividad, porque en el fondo la grúa televisiva va a funcionar de todas maneras. Ha funcionado con información transparente, sin información, va a funcionar igual. Lo que sí nosotros estamos convencidos de que tiene que haber una mayor transparencia, la mayor transparencia posible respecto de remuneraciones, respecto de condiciones de contratación. Nosotros nos hemos enterado ahora de un contrato que yo se lo mencionaba, de un gerente de recursos humanos que tenía un bono a pagar que duplicaba el sueldo. Entonces uno se explica, o no se explica en realidad, cómo se llega a eso, qué justifica pagar un bono a un trabajador que se viene recién incorporando. Yo dudo mucho que esta persona haya cumplido una meta en menos de 30 días para justificar el pago de un bono. Por tanto, yo creo que todas esas distorsiones que se producen, por no decirlo de otra manera, es un abuso que se hace con el canal público. Yo creo que la manera, o una de las maneras de terminar con eso, de reducir la discrecionalidad, es que esto sea lo más público posible. Y en eso, como trabajadores, hemos estado siempre disponibles a que exista austeridad, que exista transparencia,
Hay un tema ahí con la competitividad de TVN, usted lo mencionaba. Habrá que buscar la forma de subsanar eso, pero yo creo que seguir viviendo en una pieza oscura donde nos enteramos de estas cosas por correos anónimos, yo creo que tampoco es el camino que nos va a llevar a volver a convertirnos en una empresa creíble, viable y que sea valorada por la ciudadanía. Respecto del tema del gobierno corporativo, yo comparto las críticas que se han hecho al respecto, porque hoy día acabamos de aprobar, o acaban ustedes de aprobar la ley 21.085, pero resulta que hoy día, más allá de elevar los estándares para los directores, hoy día el directorio de TVN sigue siendo un reflejo del bicameralismo que ni siquiera ya existe en el Parlamento. Por tanto, yo creo que es hora también de abrir una discusión al respecto, que puede ser eventualmente una reforma más acotada al gobierno corporativo de TVN, para que estén representadas no solo otras sensibilidades políticas, también hay otras condiciones étnicas, por ejemplo, de las regiones, uno quisiera más representación, se avanzó, y eso sí que me gustaría destacarlo, con el tema de el equilibrio en la composición entre hombres y mujeres. Yo creo que el hecho de que TVN sea el primer canal público donde eso está asegurado por una ley, me parece que es muy importante y debería ser un ejemplo a seguir para los otros canales. Un tema que siempre a nosotros nos ha pesado, y lo hemos hecho ver en varias oportunidades cada vez que hemos podido, es que el representante de los trabajadores hoy día no tiene derecho a voto. Probablemente muchas de las decisiones que se han tomado y que han conducido al canal al borde del precipicio que hoy día se encuentra, no habrían contado con el voto y con la aprobación de nuestros representantes, porque muchas veces esto se ha resuelto por la vía de la negociación entre dos bloques, y el representante, más allá de poder emitir su opinión, de poder argumentar a favor o en contra, no tiene el poder real para incidir en las votaciones. Y además tenemos otra incompatibilidad, que hoy día el representante de los trabajadores no puede ocupar un cargo sindical. Me parece que es una discriminación tanto arbitraria, si uno quiere. Claro, no sé por qué o cuál será el espíritu de eso, pero es también una limitante de que alguien que integra una directiva de un sindicato pueda acceder al directorio de TVN. Me parece que es un límite que también podría ser revisado eventualmente. Y respecto del modelo de financiamiento, algo le decía yo creo que esto puede ser una oportunidad para revisar esa materia, establecer un modelo mixto. Yo creo que tampoco, como le mencionaba, en América Latina hay buenos ejemplos de canales públicos. Está el tema de la BBC, que para muchos es el paradigma de lo que uno quisiera, un canal público, pero la BBC es un canal que lo pagan los propios ciudadanos de Reino Unido y que además no es barato para ellos. Pagan incluso por acceder vía Internet, porque en gran medida ellos se sienten orgullosos también de contar con la BBC y con las producciones extraordinarias que hacen, pero ellos están disponibles para pagar por ese servicio, por ese sorte de sello que representa el Reino Unido. La BBC es un emblema de esa nación. Por tanto, habrá que ver si los chilenos estamos disponibles para pagar por la vía del impuesto, por la vía de un impuesto a la compra de televisores, por ejemplo, aportar al desarrollo de TVN. Habría que ver, pero sí creo yo, como le mencionaba, que el Estado podría garantizar financiamiento para ciertos segmentos de la programación que son necesarios, pero que no son rentables en términos económicos. Yo creo que ahí se puede aprovechar la pantalla del canal público. Y me gustaría aprovechar también de mencionar el tema de la señal cultural, que yo sé que a usted, presidente, y a toda la comisión le interesa. ¿Por qué se encuentra paralizada la señal cultural? No hay una explicación clara al respecto. Se nos ha dicho que quieren tener un mínimo de estabilidad en la señal principal para comenzar con el diseño y la puesta en marcha de la señal cultural. Yo creo que es una señal que no solo es necesaria para el país, sino que además puede ser una buena oportunidad para aprovechar los talentos internos que hay en el canal, para destinar gente con capacidades que se pueda empezar a involucrar en un proyecto que además es de mucha relevancia, porque la señal cultural, si ocurre este escenario que es el peor que nos imaginábamos, que puede conducir incluso a una privatización, la señal cultural va a ser aquella señal que va a tener que cumplir con la misión pública de TVN. Por tanto, yo en lo personal no veo razones para que eso no esté funcionando desde ya. Me gustaría ver más celeridad al respecto, por supuesto, y eso lo comparto. Y claro, respecto de la forma de financiarlo, algo mencionábamos. Es complejo mediante una glosa presupuestaria, porque eso implica que habría que asegurar lo más posible la independencia del canal en términos informativos, porque está todo el tema de la credibilidad. Si el canal pierde ese valor, va a perder relevancia, y un canal público no relevante, yo creo que
no vale la pena contar con él. Le quisiera ofrecer la palabra a los compañeros, si usted lo estima, o Sergio, que puedan complementar algo de esto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Sí, quería hacer una observación que yo creo que es interesante por lo que había planteado. Soy Sergio Pizarro, soy el tesorero del sindicato 3, que básicamente es la gente de prensa, en su gran mayoría. No, el tema es la definición de inversión, porque yo creo que ese es un punto que podrían tratar de aclarar, porque para nosotros fue bien determinante que incluso lo que informó Zapata en su informe no lo considera que, por ejemplo, la generación de programas sea una inversión para nosotros, para el canal. Es como que una fábrica de zapatos le dijeran que fabricar zapatos no es su inversión o para fabricar zapatos no va a estar invirtiendo cuando invierten esas cosas. Para nosotros es el elemento del cual nosotros colocamos el dinero con el propósito de ganar o sintonía o ganar dinero con él. Con lo cual no considerar lo que es nuestra fase básica, digamos, genera ahí una reducción bastante importante en los recursos que no nos dieron. Y el otro punto que quería, que eso ha sido como una reflexión que hicimos mucho tiempo sobre la transparencia de los sueldos, el mercado de los sueldos. En realidad uno después termina viendo que, por ejemplo, en el fútbol todos saben lo que ganan, incluso las grandes figuras, y eso no significa que haya una distorsión en el mercado ni nada, porque todos saben lo que gana determinados futbolistas y todo, y no todos salen a comprarlo cuando quieren, es cuando lo necesitan. Desde el mismo punto de vista, porque también nosotros hemos sido una empresa que ha ido marcando, y por eso se justifica existir incluso la forma de hacer empresa para las otras canales de televisión. O sea, hicimos un manual de estilo, un manual de orientaciones programáticas, la cual fue replicada después por los otros canales. Y una forma, yo creo, también de ponerle márgenes a los grandes sueldos que se pagan en la televisión chilena, que yo siempre he considerado que son exagerados, porque no tienen sentido, porque aquí ha habido, y recuerdo nomás, por ejemplo, que Canal 13, cuando tenía Tele 13 y el gran conductor era César Antonio Santi, cuando partió Mega, dice, el secreto es traernos a Santi, entonces con eso vamos a tener el rating que tiene. Subió 1 punto 2 días y volvimos al rating de siempre. O sea, es ese pago exagerado, yo creo que pueden ganar bien, pero exagerado por ciertos ítems en la televisión chilena no son justificados, y ocurre porque son los equipos que arman las cosas, y por eso tuvo sentido cuando se va al área dramática de nosotros, y no se fue solo la actriz, se fue todo el área, se fueron los productores, porque la televisión es un trabajo en equipo. Entonces, de alguna manera, esa transparencia no tiene mayor importancia al final para saber cuánto gana el conductor del matinal. Yo creo que todos lo saben, la competencia, si quieren saberlo, lo van a saber, y si quieren llevárselo, lo van a llevar, porque van a tener el dinero para hacerlo. Muchas gracias. Don Roberto, ¿qué quiere que usted diga? Ante todo, gracias por invitar a los trabajadores, estar acá presentes y hacer ver nuestra realidad. En realidad, hoy día los trabajadores de Televisión Nacional estamos de luto. No es menor la cantidad de trabajadores que nos despidieron, gente muy talentosa, gente muy preparada, gente que permanentemente aporta al desarrollo de TVN. Hoy día estamos de luto, ¿ya? Mi nombre es Roberto Reyes, presidente del sindicato número 1, fundado el año 1969 junto con la televisión pública. Y la verdad que hay harto que debatir respecto de la ley, pero como trabajador lo que más me preocupa es el empleo. Y creo que Televisión Nacional es una buena fuente de empleo para los trabajadores, más allá de la implicancia que tiene para el país, para el desarrollo de esta nación, para transmitir cultura, la diversidad en general. Creemos que el problema que tiene Televisión Nacional son varias las aristas, ¿cierto? Se ha hablado de un directorio, se ha hablado del financiamiento. El directorio debería ser un directorio más amplio, más pluralista. Acá dijo mi compañero respecto de alguien de las etnias, ¿verdad?
Nosotros decimos, bueno, podría perfectamente estar algún decano de alguna universidad, integrarlo, algún ex director del arte y la cultura, complementar más ese directorio es una cosa. Y lo otro, tener un financiamiento mixto yo creo que no es tan terrible. Si el departamento de prensa, que hace un trabajo tan serio, tan profesional, tan interesante para nuestra sociedad, debiera, ¿cierto?, tener financiamiento permanente del Estado, así de claro. Es la televisión pública. Debiera tener financiamiento del Estado para decir, oye, ¿sabéis qué? Este producto, la leche, la Coca-Cola, lo que sea, contiene veneno. Eso lo debe hacer, porque si tenemos a los auspiciadores en ese horario prime, no vamos a poder hacer esa cobertura. Pero por otro lado, si queremos entretención, ¿verdad?, y queremos tener los matinales hablando de farándula o lo que sea entretenido, permita que también tenga el incentivo a través de la empresa privada. Yo creo que también eso es bueno. Tantas cosas que uno quisiera desplayarla acá, decirla acá. El diputado Garín dijo algo muy cierto, de verdad, no lo dijo con estas palabras que yo lo voy a repetir, pero no queremos que Televisión Nacional, que es parte del Estado, se convierta en una empresa que vulnere los derechos de los trabajadores. De verdad que no. O sea, hoy día la Administración apunta a externalizar todo lo que más pueda, ¿cierto?, bajo la figura de la subcontratación o de empresas externas que se instalan dentro del canal a hacer los contenidos. Creemos que eso es nefasto para nuestra sociedad, es un retroceso para nuestra sociedad. Si bien es cierto, el 7% de la masa laboral que tiene este país, podemos tener negociación colectiva, permitamos teniendo eso, seguir teniendo en virtud de la mala distribución de los ingresos, del desequilibrio que ya lo hemos manoseado bastante, tener un paraguas social los trabajadores de Tomo y Lomo, los trabajadores que hacemos la tele Añeque. Porque de verdad que hoy día tener un departamento de bienestar que nos cubra ciertas cosas para nuestra familia, para nuestros hijos, es bueno. Yo siempre me pongo ejemplo que en el estudio 1 y 2 se grababa una teleserie externa, con productora externa, y en el estudio 3 y 4 se grababa con los trabajadores de Plante TVN. Y resulta que nosotros para el 18 nos íbamos con nuestra gift card y con nuestra cajita feliz, y mis compañeros de al lado haciendo la misma pega, nada, y eso se acentúa cada vez más. Por lo tanto, eso no debe seguir, eso no es sano para nuestra sociedad, eso no es sano para el país. De verdad que tenemos que anivelar para arriba. Hoy día la OCDE dice que este país es un país que va a la alza, que crece, pero acá se ve netamente un retroceso, y se ve también porque cada año egresan de las universidades, de los institutos, de la academia, mucha gente, actores, actrices que quieren una oportunidad en el mundo de la televisión y ven como Televisión Nacional una plataforma. Por lo tanto, es bueno que Televisión Nacional siga apostando al hacer. Eso es el otro punto que yo quería recalcar, que Televisión Nacional hoy día, obviamente que por un problema de financiamiento también, descarta hacer cualquier tipo de cosa. Nosotros decimos, no, pues si Televisión Nacional, esta es una oportunidad. Es una oportunidad hoy día donde nosotros podemos hacer programas lúdicos, entretenidos, apostar a los contenidos propios. Y eso no lo está haciendo, y eso lo dejó hace rato de hacer. Cuando todavía podía la Administración salvar TVN, renuncia a todo este tipo de producciones propias. Y eso nos hace mal, y eso nos hace daño. Y la gente que tiene Televisión Nacional hoy día todavía tiene una infraestructura rica, ¿cierto? Rica en personal, en capital humano, rica en infraestructura a nivel país, rica en cobertura nacional e internacional. Por lo tanto, no debemos dejarla caer, no debemos dejar que Televisión Nacional desaparezca. Son muchas cosas, presidente, pero no me quiero explayar porque ya creo que está tan dicho todo que dejo la palabra a mi compañero Juan. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Yo soy Juan Cardemil, del Sindicato 2, del presidente. Y me he dado cuenta, he seguido bastante interés las reuniones que han ocurrido acá, como se ven en el canal del Senado, de la Cámara de Diputados. Y me he dado cuenta de que ustedes saben más que nosotros de lo que pasa en TGN, porque han tenido más información. Al interior del canal es más difícil conocer lo que realmente ocurre. El general Romor es nuestro informador, pero no siempre es certero, da tendencias nomás. Lo que quería decir es bien breve, lo siguiente. TVN ha estado sometida a una suerte de desmantelamiento un tiempo a esta parte, en que se ha privilegiado
la solución de los problemas financieros, sobre el real fondo del tema. En realidad TVN tiene que ser un aporte a la sociedad, tiene que ser un aporte a Chile. Y para ello necesita gente, necesita a sus profesionales. No hay que olvidarse de que TVN ha sido el semillero de los profesionales de la televisión. Si uno va a cualquier canal y se da cuenta de que gran parte de los especialistas en televisión son nacidos y criados en TVN. Sin embargo, la primera solución que parece haber ante todos los problemas que hemos tenido es sacar a los trabajadores. Cuando nosotros siempre dijimos la capitalización es una necesidad pero no resuelve el problema. La única manera de resolver el problema es que nosotros los trabajadores saquemos adelante TVN con esa ayuda, pero no con la magia de esa ayuda. Ahora, si nos restan eso, va a ser bien difícil. Por eso, como vemos adelante nosotros, la solución para esto es que se le dé la oportunidad a los trabajadores de hacer su pega. Nos están apretando, en general, las autoridades nacionales, con esto de que no entregan nunca la ayuda que es tan necesaria. Las autoridades locales, ¿cómo? Despidiendo a la gente, desmantelando el canal, evitando tener la capacidad de hacer buenas cosas. Se ha venido muy tardíamente a hacer programas. Los programas últimos que se han hecho han estado resultando. No todo lo bien que quisiéramos, porque ya el daño estaba demasiado interiorizado en la gente, ya nos estaban dejando de ver. Pero esto se pudo hacer mucho antes, pero tuvimos administraciones que también estuvieron preocupados de las finanzas, no estuvieron preocupados de desarrollar la televisión, no estuvieron preocupados de ver que las distintas plataformas era lo que venía. Ahora, nosotros queremos pedirle a ustedes que nos ayuden en eso, a convencer a las autoridades de que nos apoyen, de que traten de apoyar a que la gestión de TVN salga adelante. Por ejemplo, pídanle al director del trabajo que no nos detenga esta negociación colectiva que viene adelante. ¿Por qué lo digo? Porque podríamos conseguir, tal vez de la empresa, negociando con ella, que se vayan los trabajadores que se quieren ir y no a granel, o sea, porque sin ninguna consideración. Es el mismo gasto. Sin embargo, esto, por ejemplo, nos tiene trabajo que nos entrega la capitalización totalmente. Eso, queríamos pedirle ayuda en ese sentido. Gracias, presidente. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Asensio, soy el secretario del sindicato número 3. Yo solo quiero remarcar dos cosas que el problema grave que tiene Televisión Nacional, y las dos veces que hemos tenido problemas, presidente, han sido problemas dados desde el directorio hacia el director ejecutivo. El primero fue el de Miquel Uriarte con Mauro Valdés, que fue donde se produce la debacle y la partida del área dramática, y fue por una filtración del sueldo de Keila Roncoret. Y actualmente el problema que tenemos nosotros es por una filtración grave que ocurre en el directorio, que es ilegal, y es con el sueldo y con el contrato que tiene el director ejecutivo. Entonces son dos cosas que en la historia nos están marcando y cada vez nos está haciendo más daño. Entonces, esta comisión tengo entendido que es para investigar ese tipo de suceso que fue pernicioso para nosotros, que fue la divulgación de cuánto gana el director ejecutivo. Como trabajador, yo personalmente, y vi a mis compañeros de trabajo todos los días hablando de eso, dentro de nosotros nos enteramos por el señor rumor, como dice don Juan, de cómo se estaba filtrando una pelea de una guerrilla, de una verdadera guerrilla que había entre el director, el presidente del directorio, con unos directores y con el director ejecutivo. Yo creo que por ahí parte más o menos el problema grave que tenemos ahora. Es eso, quiero remarcar eso, que la filtración que ocurrió en Televisión Nacional no es nueva, se ha repetido y es lo que nos está matando en este momento. O sea, un gobierno corporativo que ahora se ve que está más o menos calmado, pero que en su momento estuvo muy, muy mal porque no se accionaban, había un problema entre los directores, entre el director ejecutivo, entonces, y nosotros como trabajadores estábamos mirando qué es lo que estaba pasando dentro de los que mandan en la empresa, ¿no es cierto? Y eso, bueno, se filtró a todo el mundo y la gente empezó a opinar y cuánto gana este, cuánto gana este otro, y en eso estamos. Muy bien. Nada más, Gracias. Le agradezco todas sus respuestas. Le doy la palabra al diputado Garín.
Gracias, presidente. Qué bueno saber, presidente, que estamos en una sintonía bastante parecida con los sindicatos. Desde la primera sesión apuntamos acá cuáles eran los temas claves que teníamos que ver. Hablamos de la IRL, hablamos del gobierno corporativo, del entramado ejecutivo, del temor a que esto se termine privatizando. Creo que es bueno ver que la sintonía, al menos en los temas, está clara. Presidente, también decir que yo salgo cada vez más triste de estas comisiones porque veo que la situación del canal va a empeorar antes de mejorar. Se va a acumular más déficit probablemente este segundo semestre, van a seguir las voces privatizadoras. Ya hay un exdiputado candidato presidencial que está hablando de cerrar TVN por los operadores políticos y cosas de esa índole. Y esto va a radicalizarse en la medida que las noticias sigan siendo malas. Ahora, desde la parte propositiva, presidente, me parece que la primera conclusión evidente es que aquí se requiere una reforma estructural al gobierno corporativo, que no se justifica un directorio en las condiciones en las que está, que al menos nuestra coalición no pretende volver ese directorio trinominal o cuatrinominal, sino que se pretende una reforma estructural al directorio, porque del Frente Amplio podríamos decir, bueno, coloquen una persona del Frente Amplio y nos quedamos contentos, ¿verdad? Y nos dan, qué sé yo, un panelista en Estado Nacional, un invitado en El Informante, ¿cierto? Y estamos contentos. Y al menos desde mi punto de vista no es el objetivo conseguir una trinominalidad del directorio, sí una reforma estructural del gobierno corporativo, y agregar a eso, que a mí me sorprende mucho que la sesión pasada, presidente, pasó colado y después lo volví a pensar y dije, vaya, qué sorpresa, que la señora del Piano, que acaba de ser nombrada hace ¿cuánto? 2 meses atrás, ya es vicepresidenta del directorio. Porque como estaba vacío el cupo de la vicepresidencia, una persona que lleva 45 días en el canal ya es la segunda autoridad del directorio. Pero qué lugar más rápido donde uno se asciende, ¿no? Realmente impresionante. Es un problema de gobierno corporativo, claramente. O sea, debería haber normas de antigüedad para los cargos de presidencia y vicepresidencia del directorio. Y en segundo lugar, presidente, en la parte de la solucionática, en la parte de la propuesta. Una de las partes que más me gusta a mí de la reforma tributaria que propuso el ministro Larraín, y me habría gustado hablarlo con él hoy día eso, es la idea de que la economía digital empiece a tributar. Que Netflix tribute, que Amazon tribute, que Spotify tribute, que la economía digital empiece a tributar. Pero me parece que hay una segunda y tercera vuelta, que puede ser interesante que se lo planteemos al gobierno, presidente, como comisión. Quiero arrojar la idea a la mesa, a ver quién la recoge, que es que Netflix va a tener del orden de 500.000 usuarios para finales de 2018, legales, ¿no? Hay mucha gente que se cuelga a Netflix, pero legalmente del orden de 500.000 usuarios. Netflix tiene 3 planes. Uno que vale 2.500, que es para los teléfonos, hasta uno que es premium de 7.500, pero en promedio se pagan 5.000 pesos cada usuario. Si el impuesto de Netflix va a ser el 10%, como pone el gobierno, se van a recaudar de 250 millones de pesos todos los meses por las suscripciones de Netflix y el impuesto del 10% que se va a recargar. Eso va a acumular al año del orden de 3.000 millones de pesos. Si estableciéramos un fondo espejo que lo recaudado por Netflix vaya a Televisión Nacional de Chile, estaríamos explorando un principio interesante, que es que la televisión digital, ¿no? La nueva televisión online, digámoslo así, subsidia a Televisión Nacional de Chile, tal como los impuestos a los televisores subsidian a la BBC en Inglaterra. Me parece que puede ser una buena idea que se lo planteemos al gobierno, porque para el Estado de Chile no es una locura destinar 3.000 millones de pesos que se recogen de impuestos de Netflix a Televisión Nacional de Chile, y el principio estructural, que podríamos seguirlo con Spotify y los artistas nacionales, que podríamos seguirlo con Amazon y empresas nacionales, etcétera, que es que la economía digital, no la nueva economía online, subsidia la economía análoga, ¿verdad? Y en ese caso Televisión Nacional de Chile se beneficia del tributo de Netflix. Creo que es una buena idea. Gracias, presidente. Gracias, diputado Garín. Esa es una modalidad que se ha estudiado en otros casos. El problema es que el impuesto se quiere poner agua abajo, es decir, y finalmente también se ha planteado, porque es parte de la reflexión, hay otros países donde la televisión de pago financia la televisión pública. Como le decía, aquí hubo una propuesta que surgió de los canales de Anatel, el modelo español, que es que la televisión comercial abierta financia TVN a cambio de que TVN salga el riesgo que esto tiene, ya que estamos hablando, es la pérdida de relevancia. Pero en España bajó de cuarto hasta segunda. O sea, y hay una fórmula mixta, que es de financiamiento mixto, es decir, el financiamiento vía ley de presupuesto, plurianuales de la misión pública, por ejemplo, las señales regionales, la señal internacional,
24 horas, que dice ser un canal abierto, pero que no lo es porque genera ingresos para TVN, entonces cómo soltar un hueso que tiene carne, pero dice ser una señal abierta, o segmentos de los que TVN se excluye de la torta publicitaria, por ejemplo, noticias, todos los programas informativos, que liberarían recursos. El problema es que eso está en el Prime. Mientras no tenga una base de financiamiento, yo quiero decir que 3.000 millones de pesos al año no dan la cifra, pero hay países donde el cable y la televisión abierta financian la televisión pública. Pero sí, es parte de la discusión en el ámbito de las propuestas. Diputado Cruz Coqui. Presidente, en primer lugar, excusarme por la tardanza, todo se atrasó esta mañana, saludar a los representantes del sindicato. ¿Perdón? Todos no, a Dios gracias aún no, pero en camino de. No. Primero agradecer la presencia de los representantes del sindicato. Aquí son personas, los de los sindicatos, son personas que han trabajado durante muchos años, probablemente quienes conocen mejor cómo se realiza la televisión y lamentablemente los que pagan el pato a la larga de una administración feble y débil. No quiero repetir yo los números que están en el mismo informe financiero que preparó la biblioteca del Congreso, pero se señala acá la cifra de 56.000 millones de pesos en pérdida en los últimos 4 años, más la FECU actual, que entiendo que son 9.000 más. Estamos hablando de 60.000 millones de pesos. Por eso cuando el diputado Garín plantea, y yo creo que lo hace también de muy buena fe, un impuesto eventualmente que pudiese recaudar 3.000 millones de pesos, ojalá pudiese ser tal vez una ayuda, pero la verdad que yo creo que estamos hablando acá de un problema que es mucho más estructural. Y yo tengo la impresión de que acá todavía no logramos encontrar, y en ese sentido también hago un mea culpa como parte de esta comisión, quién se haga responsable finalmente de esto. Acá se habla de culpabilidades genéricas. Se menciona, por ejemplo, la salida de la Quena Rencoré. Perdón, el canal 7 ha tenido durante muchos años, ha levantado rostros, han salido personas, la persona que hizo el gran trabajo probablemente en el área dramática, más que la Quena Rencoré, que sin duda es una gran directora, fue Vicente Sabatini. Vicente Sabatini se mantuvo ahí. Óscar Rodríguez en su momento salió de televisión de Canal 13 y era un tótem, era un acorazado de la televisión de Canal 13, y Canal 13 medianamente se mantuvo ahí. Son cosas distintas, este es un canal público, pero hoy día nosotros tenemos que trabajadores que deben promediar 800.000 pesos, 900.000 pesos de sueldo, están saliendo a costillas de personas que todavía están ganando en el canal, y hoy día sí podemos decir ya con más propiedad, financiado directamente con recursos que se levantaron desde este mismo Congreso a través de una ley especial para capitalizar TVN, ¿verdad? Porque esos recursos, al menos 22 millones de dólares, ya fueron depositados en la cuenta de Televisión Nacional para inversiones futuras, para lo que se señalaba con exactitud. Falta todavía 25 millones de dólares que no están justificados como inversión, y esa es la razón por la cual todavía no se ha hecho, pero todavía no logramos encontrar hoy día un responsable. Esto es lo más curioso que hay. Entonces resulta que los responsables de esto finalmente terminan siendo los trabajadores de los sindicatos, que curiosamente son las personas que conocen más de televisión, que curiosamente son los sueldos más bajos del canal de televisión, y tenemos hoy día, y esa información está circulando en Internet y lamentablemente TVN todavía se niega a entregarla, sueldos de animadores de televisión que ganan 30 millones de pesos, de actores, colegas míos, que ganan 20 millones de pesos, de periodistas o conductores de noticias que ganan 17 millones de pesos, y hoy día resulta, y no solo hoy día, porque recordemos que este canal se endeudó con garantías sobre inmuebles públicos, ¿verdad?, para poder tener fondos para su funcionamiento, recursos públicos que ya se han entregado precisamente a Televisión Nacional, y resulta que nosotros tenemos una escala única de sueldos en el Estado, ¿verdad?, donde el sueldo mayor es el sueldo del Presidente de la República, ¿verdad? Y acá tenemos sueldos que son mucho mayores que eso, y a la gente que se está despidiendo son personas que ganan un promedio de, con suerte, 800.000 pesos. Entonces, acá cuando se habla que el chancho está mal pelado, estamos de acuerdo, está mal pelado, pero ¿quién se hace responsable finalmente? ¿Qué está haciendo esta comisión precisamente para encontrar quién tiene la responsabilidad en la debacle institucional de la televisión pública? Entonces hoy día resulta que tenemos, no solamente este Congreso va a financiar
los 47 millones de dólares que corresponde a la adecuación, ¿cómo se llama? Adecuación competitiva de Televisión Nacional, sino que además vamos a financiar un canal cultural que curiosamente era la gran pelea que se buscó dar, pero que hoy día, a decir del mismo director ejecutivo de Televisión Nacional, está en stand-by. Entonces, yo creo que nosotros podemos discutir mucho si el modelo está obsoleto. Yo creo que lo está, yo creo que en eso no hay duda. Tenemos un directorio que obviamente obedece una realidad política que es de los 90, pero tampoco nos estamos haciendo cargo de que probablemente con esta mentalidad de ingeniero comercial, que está muy bien y yo lo respeto mucho, de contador auditor, de llegar y recortar un 30% de grasa, entre comillas, ¿verdad? Vamos a sacar adelante la televisión. Si no se va a sacar adelante así. Necesitamos pensar el modelo de televisión de manera distinta. Hoy día nosotros todo lo que vemos en las incubadoras de proyectos relevantes en todas partes a nivel mundial, tenemos personas que están pensando esto de manera mucho más sistémica y lo están pensando de manera más amplia que cómo estamos nosotros pensando un modelo de los 90, exigiéndolo a más no poder, precisamente para tratar de resolver un tema que es, en el fondo, esta es la cabeza del abogado que sale a respirar un poquito de aire, le damos un poco de aire y vuelve a hundirse. Y nuevamente volvemos a llamar a una ¿cómo se llama? A una consultora que lo que va a proponer es recortar nuevamente y va a sacar a la gente que tiene más expertise, y con eso tampoco vamos a resolver mucho, y vamos a traer ejecutivos que ya o han demostrado fracaso en otras partes o tuvieron éxito en épocas pretéritas, o bien no logran ver la televisión como la estamos viendo con todos los actores que la televisión tiene hoy día, con el streaming, con los actores del cable, con convenios. ¿Qué convenio internacional importante tiene hoy día Televisión Nacional para producción, como tienen todas las cadenas importantes del mundo? No existe. Entonces nos estamos ahogando en el mismo vaso de agua, y lo peor de todo es que son los trabajadores los que finalmente están pagando el pato de esto. Yo lo que propongo, presidente, y creo que lo podríamos proponer también como comisión, es que ningún ejecutivo y ningún rostro de Televisión Nacional gane más allá del sueldo más alto de la escala única de sueldos del Estado. Es lo que corresponde. ¿Hay que modificar la ley para esto? No. Basta un simple acuerdo de directorio. Es un acuerdo ético. Porque si nosotros tenemos hoy día, ¿cuántas personas son las que han sido desvinculadas del canal? Un centenar de personas, y probablemente vienen más despidos, porque es natural que para tratar de ajustar este modelo tengamos que se tengan que hacer más despidos, si no este modelo que francamente ya no respira, que está prácticamente muriéndose, no va a salir adelante. Pero ¿qué estamos planteando como modelo alternativo? Y ahí es donde yo creo que nosotros nos tenemos que poner a pensar. Yo creo que nosotros debemos tener una televisión pública, ojalá financiada como se financia la PBS, como se financia la BBC, como se financia en otras partes del mundo, desde el Estado, y vuelvo a repetirlo, que se dedique a temas exclusivamente de carácter educativo, de carácter cultural, a temas que tengan relación con, qué sé yo, con la agenda noticiosa del país, con la agenda un poco de bien común, si se quiere. Pero seguir pensando en que este modelo, anclado en la lógica de los 90, que compite sin poder hacerse cargo tampoco de su misión pública, va a resultar. Creo que esto no va a resultar, y no va a resultar como está. Y no es por inoperancia precisamente de la gente que más conoce de televisión, que es la que está saliendo hoy día del canal, sino que tenemos que cambiar el escenario. Es otro mundo, pero no estamos proponiendo nada de forma alternativa. Yo no quiero pensar que hay un intento por ahogar a Televisión Nacional, por el contrario. Pero yo creo que un gobierno tiene el derecho a reaccionar cuando vemos que en 4 años se perdieron casi un tercio de los activos del canal. En 4 años se aumentaron las pérdidas acumuladas del canal en un 900%, ¿verdad? En 4 años se disminuyó el patrimonio total del canal en más de un 70%. Entonces, ¿qué estamos proponiendo alternativamente? Es la pregunta que creo que nosotros debiésemos resolver. Y yo invito a esta comisión a por lo menos establecer un sueldo ético en Televisión Nacional, en donde ninguna figura, ningún ejecutivo gane más que el sueldo máximo de la escala única de sueldos, que es la que financia a las autoridades máximas el Estado de Chile. Muchas gracias, presidente. Gracias, Coque. Yo creo que hay que ir juntando todas estas conclusiones para el final. De todas maneras, no lo entendí muy bien, porque el sueldo más alto del Estado debe ser de los miembros del panel de energía, que ganan como 30 millones por... Estoy pensando en el sueldo del ministro. Ya, porque el otro más alto es el sueldo del Banco Central, el presidente del Banco Central, que gana como 16 millones. Pero
para ir acumulándola, yo creo que hay algunos adelantos de conclusiones, o sea, que hay una crisis sistémica de la industria, pero hay problemas severos de gestión. Al área gramática algo se le asigna, a la salida de toda la área gramática una responsabilidad, a la gestión de los directores ejecutivos desde esa fecha hasta ahora, a la pugna del directorio, yo creo que, pero no quiero ir adelantando conclusiones. Ahora, eso es parte de la reflexión que tenemos que hacer. Yo entiendo el punto, pero una respuesta que no me dieron, porque entiendo el punto de todos sabemos lo que supuestamente gana Alexis Sánchez, pero no sabemos lo que gana Alexis Sánchez. Todos supuestamente sabemos lo que gana, no sé, Tonka Tomisic, pero no sabemos lo que gana Tonka Tomisic. Hay especulación, el mercado lo conoce. Mi pregunta era la inversa, es si uno, en una industria que está súper sobredimensionada, pero sigue operando así, le pone porque una cosa es lo que dice el diputado Cruzcoque, que uno podría pensarlo. Yo por eso digo, todavía tengo una duda, porque partí en una posición y voy al medio. Que uno dice, vamos a limpiar la malla burocrática para no tener una plana ejecutiva que cueste un 25% de la plantilla, ¿cierto? Ya eso me parece que es una buena decisión. Y que no hayan cláusulas, que los contratos sean tipo, y que lo que más se reserve, si es que hay que reservar, es el monto de la remuneración, por ejemplo. Por un ejemplo. Pero si usted le pone un tope, por ejemplo, al rostro, el conductor de un noticiario, de un matinal, lo que hace es que TVN no podría competir, salvo que saquemos a TVN de la competencia, que era, para ser bien honesto, mi tesis inicial, hasta que entendí que sacarle la competencia es asumir el riesgo que se vuelve irrelevante. Y por tanto, entonces, ahí hay una pregunta que les quiero hacer, es la capacidad de TVN de competir. Después, hay un dato que igual es bueno que ustedes opinen, nos quedan 5 minutos. Hasta antes de la desvinculación de los 400 trabajadores de TVN el 2015, TVN como canal público era más grande del canal público del Estado de Sao Paulo. Y es probablemente uno de los más grandes de América Latina en términos de dotación. ¿Cómo asumen ustedes esa realidad? Tenemos 4, si les parece, programamos un tiempo hasta que puedan responder unos 5 minutos adicionales. Sí, no hay preguntas. Con eso, no, tenemos 5 minutos para cerrar y a otras comisiones. Perfecto. Yo le digo lo del 2004. Ya. Bueno, esa abultada cantidad de gente que teníamos obedecía a un vicio. Y el vicio era que cuando venía un programa nuevo traía a toda la gente, no utilizando la gente que ya estaba en TVN. Eso hace que crezca la bolsa inexplicablemente. Ahora, desgraciadamente, después cuando viene el ajuste, por supuesto no ocurre lo que uno esperaría que ocurriera. Y al contrario, cuando viene el ajuste es como abrir la cancha para hacer de nuevo lo mismo. Y eso es un vicio administrativo, sin duda, que obedece a los sucesivos cambios que tenemos de directivos, por decirlo de alguna manera, de administración. Entonces, yo no le diría tanto que traigan a sus amigos y esas cosas, aunque podría ocurrir. Pero sí traen sus equipos. Innecesariamente, insisto, y tampoco se sacaba gente para hacer el espacio para estos nuevos equipos, sino que esperaba que esto reventara de alguna manera y ya fuera esperando un cambio de administración. Entonces el administrador nuevo, porque el antiguo para qué iba a marcarse con despidos tremendos cuando viene un administrador nuevo, y el administrador nuevo limpia. Y dice, ya, ahora bajamos a una cantidad razonable, estos somos los que vamos a trabajar. Esa es la razón. Para complementar lo anterior, hay que destacar que Televisión Nacional es el único canal que tiene presencia en regiones. Tiene 9 centros regionales, un promedio de 10 trabajadores, desde periodistas, camarógrafos, editores, ahí tiene 90 personas. Es un canal que tiene un canal de noticias de 24 horas, que además es el canal más visto del cable, que tiene una planta cercana a las 60 personas, que funcionan además con lo mínimo y hacen un trabajo extraordinario en su labor informativa. Por tanto, es un canal que tiene que, por su misión pública,
cumplir con una serie de características que los otros canales no están obligados porque, por ejemplo, a los canales privados no les interesa tener presencia en regiones. Afortunadamente, en esta inyección de capitalización sí se contempla la construcción de 3 nuevos centros regionales, además de la red de televisión digital, lo cual es una buena noticia para las regiones, porque creo que una de las justificaciones de TVN es justamente su presencia en regiones para fortalecer la identidad de las regiones y conectar de esta manera a los chilenos. Ahora, respecto de el tema de la capacidad de competir, acá le podemos dar algunos ejemplos. Hace algún tiempo había un gerente de producción en Televisión Nacional que fue desvinculado porque no había cumplido con las expectativas. Se fue a otro canal, cambió la plana ejecutiva y volvió nuevamente al canal público. De hecho, en una conversación un compañero dirigente sindical dijo, o sea, lo echamos por bueno, lo echamos por malo y ahora lo traemos por bueno, para que le dé una idea de cómo se está manejando la administración de la empresa. Y yo creo que trabajar en Televisión Nacional, usted decía, yo estoy muy ligado a la televisión pública, yo creo que implica cierto compromiso con los valores democráticos, con el afán de poder informar a la población de manera veraz. Yo creo que implica también una serie de compromisos, como digo. Por tanto, si usted me dice la renta del presidente del Banco Central, la renta de un ministro de Estado, la renta de un parlamentario, son rentas completamente que ya se la quisiera cualquier trabajador de este país, honestamente. Y yo creo que, además, TVN, si da una señal en este sentido, sería una fuerte señal para el resto de la industria, porque hoy día vemos que en otro canal, como Canal 13, se externaliza buena parte de la producción. En Mega, que es el único canal que gana dinero, también el pasado miércoles despidió a una veintena de trabajadores. Por tanto, vemos que la solución no pasa por eso. Yo creo que hay que dar una señal de que si seguimos pagando esos millones de pesos a ejecutivos y rostros, no hacemos más que profundizar el problema y al final van a terminar reduciendo las plantillas de los trabajadores que ocupan los cargos más inferiores dentro del organigrama, pero se van a mantener los ejecutivos y los rostros con su privilegio, con sus altos sueldos, y algo que justamente nosotros no estamos de acuerdo, y eso es lo que me gustaría plantear. Bueno, sí, por favor. En relación a lo mismo, y quiero recoger lo que dijo el diputado Cruzcoque acá, nosotros como sindicato le hicimos una sugerencia a nuestro director ejecutivo en relación a los sueldos. Andaba circulando en la red los beneficios que él tenía y todo lo que él ganaba, en fin. Y yo en primera persona le sugiero que de verdad, si él cuando asume Televisión Nacional hubiese bajado el nivel de su renta y la renta de su ejecutivo a un 40, a un 30 o tal vez un 50%, que sería mucho, de verdad que hubiera sido una señal potente para el país, para los trabajadores, para todos. A lo cual no le pareció, y quiero ser bien honesto con lo que voy a decir y responsable con lo que voy a decir. Yo le digo, don Jaime, de verdad yo creo que si hubiera hecho ese ejercicio podría, de verdad hoy día, una señal distinta y ya, despediste 100 trabajadores, pero mira el gesto que hizo él cuando llega. A lo cual él me responde, y por eso me llama mucho la atención, porque yo le pongo el ejemplo de que lo que gane un ministro, lo que gane alguien de gobierno, en fin, y él me responde que sí, pues si le ponen un auto, un chofer y un guardaespaldas, sí, lo veríamos. Pero de verdad que siento, se lo dije también, que se pierde el foco en lo que es la televisión pública. Se pierde el foco, si yo vengo a la empresa pública, la empresa que está quebrada, se pierde ese foco. Yo acá vengo por las lucas, derechamente. Y eso no está bien, en la empresa no está bien. Y con esto concluyo. Yo creo que quienes hoy día están administrando el canal, llegó su hora, como dice uno de los programas, no más, de verdad. Gracias, presidente. Muchísimas, sí. Último, porque para responder un planteamiento que tú hiciste en términos de los rostros y si pueden ser, si es justificable el pago de ellos o no, y si se conoce el sueldo, de qué manera afecta el resultado. Yo creo que muy pocas veces, o sea, creo que por lo menos en prensa, si uno se da cuenta cuántas veces han cambiado los conductores de noticias a lo largo de la historia y qué efecto ha tenido, se puede estudiar eso, y es prácticamente cero. En términos de que un conductor ha dejado de leer las noticias, principal, cuando se cambió a Mar o cuando se cambió, en realidad el efecto es bien escaso, es bien marginal. Hay otro tipo de programas a lo mejor que tienen un poco mayor presencia, pero tú podrías tener fórmulas en los cuales el mercado a lo mejor financiara eso, si hay una empresa que quiere en particular
porque se asocia a ese rostro. El canal también lo investiga, lo ha tenido a veces como en términos de ganancia, incluso para el mismo canal, que cuando se vence eso gana con recursos, pero no necesariamente como un sueldo base, un sueldo meritorio regular, sea el que signifique ese sueldo que no se justifique. Muy bien. Eso es un poco lo que se decía a propósito de la Kena Rencoret, que ella se pagaba su sueldo, que era efectivamente era muy grande. Pero bueno, yo les quiero agradecer a los tres sindicatos. Creo que en nombre de la Comisión expresarles nuestra solidaridad y nuestro afecto. Son momentos difíciles. Ya habían enfrentado, yo siempre lo he destacado, otra reducción muy significativa. Se hizo sin huelgas, no sin dolor. ¿Ah? No, 400. No, pero 400 el 2015. ¿Ah? Y por eso preguntaba, me quería saber por qué. Y yo me acuerdo haberlo hablado con muchos de ustedes, sé que son decisiones súper difíciles y esta no deja de ser difícil. Y reafirmarles, por lo menos en lo personal, mi compromiso con la televisión pública, decirles que la privatización del canal requeriría ley y por lo menos con mi voto no va a contar. Y espero que no cuente con el voto de la mayoría del Congreso. Y también valorar que los diputados nosotros tenemos que investigar estas dos cosas que les dije, pero estamos también bien centrados en el tema de las propuestas y creo que eso puede contribuir a una ley corta 3, si es que hay voluntad del Ejecutivo, que es el que tiene la llave de una reforma de esa naturaleza. Muchísimas gracias a los tres sindicatos. Gracias a la Comisión también.